Hola, TecnoShockers. La verdad es que si siempre a tu lado, Hachiko es la película que seguramente más veces habré visto en mi vida. La segunda película que más veces habré visto en mi vida es lo que yo llamo uno de mis gustos culposos. Y es que una película imprescindible, como es para mí Pretty Woman, también es un gusto culposo. Casualmente, Pretty Woman también protagonizada por Richard Gere, igual que la película de Hachiko. Y por mucho que sea un gusto culposo y que yo la considere una película imprescindible, pues yo creo que Pretty Woman ha envejecido un poco mal en estos años. La película es de 1990, por tanto la película tiene 36 años. Y hoy hablaremos de una película para mí imprescindible que no deja de ser un gusto culposo. TecnoShockers, hablemos de Pretty Woman. TecnoShockers, bienvenidos. Suscríbete. Like y suscríbete. Pues como decía, Pretty Woman seguirá siendo por siempre una de mis películas imprescindibles. Esa historia moderna, bueno, moderna que como he dicho antes tiene 36 años, esa Cenicienta moderna que es la Cenicienta, el personaje de Vivian, interpretado por Julia Roberts, que está ahí en Rodeo Drive ejerciendo de prostituta, y que Edward Lewis, el personaje que interpreta Richard Gere, pues por accidente, porque no sabe manejar el coche de alquiler o el coche nuevo que le han dado, pues termina ahí en Rodeo Drive y hace que contrata los servicios de Vivian. Y ahí empieza pues un cuento de hadas que, como dice al final de la película, Vivian, Julia Roberts, quiere el cuento completo. ¿Por qué decía yo que Pretty Woman ha envejecido mal? Bueno, la verdad es que la metáfora de la princesa Vivian, la prostituta, que tiene que ser salvada por el hombre adinerado, Edward Lewis, Richard Gere, pues yo creo que está un poquito desfasada. Las bromas que cuentan, el personaje de Jason Alexander, que también después trabajó con Richard Gere en Hachiko, aquí es el abogado de Edward Lewis, en Hachiko es el revisor de la estación de tren. A Jason Alexander muchos lo recordarán por la serie cómica Seinfeld, pues aquí el abogado que al enterarse de que Julia Roberts es prostituta, pues se quiere acostar con ella y se concede el permiso de abofetearla, que ahí Vivian dice que os ponen una asignatura en el instituto de a ver cómo se abofetea a una chica. Bueno, yo creo que todo esto está un poquito caducado. Hay que entender la película en su contexto, y eso que la película es una comedia romántica, pero se ha dicho, y yo lo he buscado, y tiene mucho de cierto, que la película originalmente iba a ser una historia oscura que se llamaba $3.000 o algo así, y era lo mismo que el millonario Edward Lewis contrataba los servicios de la prostituta Vivian, pero la cosa acababa mal. Después de pasar aquella semana juntos, le tiraba el dinero y la dejaba abandonada. No era el final de cuento bonito, romántico que tenemos en Pretty Woman, quizás un poco pasado de azúcar, porque la verdad es que las cosas no son tan perfectas, tan edulcoradas, y como decía al principio, no hace falta que nadie salve a nadie. Yo creo que hoy en día todo el mundo se sabe salvar solito, pero la historia no deja de ser bonita, no deja de ser entrañable. Ver a Julia Roberts en un papel que lo clava, ver a Richard Gere en un papel que también lo clava, secundarios como he dicho Jason Alexander, que después lo recuperaremos en la película de Hachiko o en Seinfeld, o el recepcionista del hotel, interpretado por Edward Elizondo, ¿no? Dice: Barney, que siga usted tan guay, que eso es lo que le dice Julia Roberts cuando se despide de él, porque dice que su tío, porque dicen a la gente del hotel y a la gente de Los Ángeles que Edward es el tío de Vivian. Eso evidentemente no se lo cree nadie,
Y bueno, pues es un personaje muy entrañable y es el único que de una manera desinteresada ayuda a Vivian a mejorar su imagen, a adaptarse a esa nueva vida. Y esto viene después de la mítica escena en Rodeo Drive que las dos dependientes de aquella tienda de lujo pues no quieren atender a Vivian porque va vestida con unas ropas de prostituta que no le dejan una imagen y no quieren atenderla. Dice, es que se han portado mal conmigo. Y Barney, pues la ayuda. Después está aquella escena de que les dice, habéis perdido la comisión. En la misma escena dice cuando va con Richard Gere, cuando va con Edward Lewis, dice nos gusta que nos hagan mucho a la pelota, escena que se ha parodiado, se ha adaptado en muchas películas y en muchas series. Icónica la escena del collar de diamantes en que Richard Gere le coge la mano a Julia Roberts, que Edward le coge la mano a Vivian y que siempre se ha dicho que eso había sido una escena improvisada. Había química entre los dos, química que por cierto 4 años después, sobre el 94 o 96, se intentó replicar con una película que es Novia a la fuga, mucho menos carismática, mucho menos entretenida y que era una excusa para volver a juntar a Richard Gere y a Julia Roberts, que con todos estos años, y han pasado más de 34, como digo, 36, perdón, 36 años, pues 36, sí te digo bien, 36 años, no han vuelto a coincidir, pero cuando hablas de parejas icónicas de Hollywood, pues Julia Roberts y Richard Gere pues son una de esas parejas icónicas. Pero como digo, la escena de Puta Nieves y el príncipe, como dice Katie, que es la amiga prostituta de Julia Roberts, que después se va a estudiar peluquería al final de la película con el dinero que le da a Vivian, pues la historia de Puta Nieves y el príncipe está bien, aunque como digo, y no me canso de decirlo, es un gusto culposo, ha envejecido no tan bien como a muchos nos gustaría. Pero es una película que aquí, al menos en España, se ha repetido hasta la saciedad en televisión y siempre que tiene un pase por televisión termina siendo una de las películas más vistas de ese día. Y uno de los espectadores que suele tener la película cuando la ponen, pues soy yo, un servidor que tiene sus zonas de confort cinematográficas y Pretty Woman pues lo es. Y por eso en la miniatura no solamente he puesto Pretty Woman imprescindible, después en el título de la miniatura he añadido que es un gusto culposo. Y la verdad, que lo siga siendo por mucho tiempo y que lo siga siendo por mucho gusto. Escenas muy icónicas como cuando Edward tiene que coger el tren porque ha comprado, tenía que, claro, Edward Lewis se dedicaba a comprar empresas y a venderlas por trocitos. Entonces, cuando está la semana que está con Vivian, tiene que comprar la empresa del señor Moss y termina por comprarla, pero no comprarla, se asocian y van a hacer barcos juntos. Eso es lo que hace que el abogado, Philip creo que es el personaje de Jason Alexander, pues enloquezca y quiera matar metafóricamente a Edward y quiera propasarse con Vivian. Pues todas estas tramas al final van encaminadas a ensalzar la historia romántica, la historia perfecta entre Julia Roberts y Richard Gere, o lo que es lo mismo, entre Vivian y Edward. Pues decía que una escena también mítica, que es la última, cuando dice, por cierto, el chofer también acompañó ayer a la señorita Vivian a casa. Entonces vemos como el chofer, en vez de llevar a Edward al aeropuerto, pues lo lleva a casa de Vivian, a casa de donde se encuentra el personaje de Julia Roberts. Y esa es aquella mítica escena, porque le dice, como he dicho antes, yo quiero el cuento completo. Entonces en el
descapotable, se sube con un paraguas y con un ramo de flores, princesa Vivian, y el que tiene miedo a las alturas, que ya nos lo han explicado durante la película, termina subiéndose por una escalera de estas de incendios y reconquista, salva a la princesa, y es un final feliz, edulcorado y perfecto. Quizás demasiado edulcorado y demasiado perfecto, como digo, es uno de los motivos por los cuales creo que la película, aunque la seguiremos viendo hasta la saciedad, pues ha envejecido un poquito mal, porque el mensaje pues es un mensaje imperfecto, es un mensaje que en pleno 2026 está un poquito caduco. Aún así, si no hacemos caso del mensaje caduco, ver a Julia Roberts y a Richard Gere en Pretty Woman siempre es un placer. Y por mi parte nada más, simplemente quería dejar aquí una de mis películas imprescindibles que al mismo tiempo es un gusto culposo. Y lo que no es un gusto culposo es el amigo Jim Carrey, que os dejo con él, igual que hago al final de cada vídeo. Por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la vista. Suscríbete. Dale like y suscríbete.